Hola, buenos días mis amados hermanos en Cristo. Gracias a Dios por este nuevo día en que puedo entrar en sus hogares a través de este medio y saludarles virtualmente en este primer domingo de julio. Quiero decirles que realmente entiendo que uno se puede cansarse en seguir poniendo versículos o cánticos o palabras de ánimo en los chats. No queremos que nadie se siente obligado a hacerlo. Eso es normal, que se cansa. Pero quiero que lo consideran de este punto de vista. La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, si uno se mantiene lleno su pozo, siempre tendrá algo para compartir con otros que andan sedientos y desanimados. Ahorita no sabemos cuántos estamos ayudando a otros durante este tiempo de prueba. Y aún nadie sabía que se iba a durar tanto tiempo como ha durado. Pero recuerde esto, en los pequeños gestos, es en los pequeños gestos que se ve la grandeza de las personas. Es en los pequeños gestos que se ve la grandeza de las personas. Pues quiero decir que seguimos adelante, animando el uno al otro. Espero que todos se encuentran bien y regocijando en el gozo de su salvación. Estoy feliz por la libertad de abrir la palabra de Dios con ustedes para ver lo que Dios nos enseña en cuanto al tema de hoy, que es otro tema en cuanto a la salvación, pero hoy vamos a ver lo que es increíble de nuestra salvación. Les presenté un mensaje la semana pasada en cuanto a la salvación de comienzo a fin, y estoy tratando de ayudarles para poder ganar a sus seres queridos para Cristo antes que sea tarde. Y si usted perdió el mensaje de la semana pasada, por favor búsquelo y véelo, ¿verdad? Para poder entender los detalles de nuestra salvación. Por favor, invita a sus seres queridos, ¿verdad? Sus hijos, a sus parientes, ¿verdad? No salvos. Invítalos a sentarse a su lado, ¿verdad? Con usted para escuchar este mensaje. Y después ayúdales en contestar sus preguntas, resolver sus dudas. Estoy orando por cada uno que tiene hijos o parientes que todavía no son salvos. Cristo quiere salvarlos hoy. Quiero compartir este versículo que se encuentra en Hechos 4:12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pues espero que ya estamos listos con la familia y con sus Biblias para este mensaje de la palabra de Dios. Pues ore conmigo y por mí mismo para que todo presentado hoy sea claro y entendible. Pues oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta nueva oportunidad de entrar en tu presencia, Señor, para escuchar el mensaje de hoy. Enséñanos, oh Señor, a través de su Espíritu Santo, en la verdad de tu palabra. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros corazones para poder no solo escucharlo, pero entenderlo y ponerlo en práctica en nuestra vida. Si hay alguien que necesita ser salvo hoy, que lo hagan, que le reciben, Señor, que se arrepienten de sus pecados y reciben la vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Gracias por esta nueva oportunidad. En el nombre de Cristo te lo pido todo. Amén. Pues me gustaría que buscamos en la Biblia el libro de Isaías, capítulo 53. Isaías 53. Leeré todo el capítulo a medida que ustedes me sigan. Isaías 53. Esta es la gran profecía del Antiguo Testamento sobre el nacimiento, sobre la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?
Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Pues el capítulo 53 de Isaías es el mero corazón del libro. Como posiblemente saben, los primeros 39 capítulos de Isaías se tratan sobre el juicio y la condenación. Y en los capítulos 40 al 66, al fin del libro, tenemos un mensaje de consuelo y de salvación. Isaías es como la Biblia en miniatura. Hay 66 libros en la Biblia y hay 66 capítulos en Isaías. Hay 39 libros en el Antiguo Testamento y hay 39 capítulos en Isaías que se tratan sobre el juicio y la condenación. Hay 27 libros en el Nuevo Testamento que nos dan el mensaje de gracia y salvación. Y hay 27 capítulos en la última parte de Isaías que nos presentan la salvación de Dios. El capítulo 40 de Isaías abre la sección del Nuevo Testamento del libro con estas palabras: consolaos, consolaos, pueblo mío. Y el versículo 3 de capítulo 40 dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Esto es nadie más que Juan el Bautista, que viene a señalar el camino para el Señor Jesucristo. El corazón mismo de esta última sección es el capítulo 53 de Isaías. A lo largo de los siglos, los estudiantes de la Biblia han formulado la pregunta que el tesorero etíope hizo en el libro de los Hechos, capítulo 8, donde dice: ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro?
Y recordarán cuando Felipe el evangelista se unió a este tesorero y lo escuchó leer de Isaías 53, comenzando Felipe desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Ahora, hay quienes nos dirán que Isaías 53 está hablando de la nación judía. Ciertamente en la última parte del libro de Isaías, la nación judía es llamada la sierva de Dios. No hay problema ninguna con esto, pero tengo dificultades en aplicar a Isaías 53 a la nación de Israel por 3 razones. En primer lugar, leemos aquí sobre alguien que voluntariamente está sufriendo. No creo que esto haya sido cierto en nuestra nación judía. Fueron ellos llevados cautivos contra su voluntad. No fue voluntario. En segundo lugar, leímos que en Isaías 53, el que sufre es inocente. Ningún ser humano, judío o gentil, puede pretender ser inocente ante Dios. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En tercer lugar, el que sufre aquí en Isaías 53, sufre no por su propio pecado, sino por el pecado de otros. No es solo sufrimiento voluntario, es sufrimiento vicario. Él es un sustituto. Y con el debido respeto por nuestros amigos judíos, a quienes amamos, en ninguna parte descubrimos que la nación de Israel sufrió por los pecados del mundo. No creo con certeza, creo con certeza que cuando usted lee Isaías 53, se encuentra cara a cara con Jesucristo. Y el mensaje de Isaías 53 es el mensaje del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras. Y este mensaje del Evangelio que la gente debe escuchar y debe creer. Ahora, la gran pregunta se hace en el versículo 1 de Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? La palabra anuncio significa mensaje. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio, a nuestro mensaje? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El versículo 1 dice que Dios a través de su palabra y de su obra se ha revelado al hombre, y sin embargo el hombre no creerá. Cuando se estaba escribiendo el libro de San Juan, el apóstol Juan llegó a ese capítulo 12, el clímax del ministerio público del Señor Jesucristo, y escribe estas palabras: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Versículo 38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado el brazo del Señor? Y la gente de hoy tiene el mismo pecado, que comete las mismas rebeliones. Dios se revela a sí mismo y Dios le habla a la gente, y la gente no cree en él. Ahora, él está hablando en este capítulo no solo sobre nación de Israel y su incredulidad, sino que él está hablando sobre todas las personas, sobre toda la humanidad. Hablo con amigos ahora, hablo con oyentes que no han confiado todavía en Jesucristo. Esto es para usted. Queremos mirar en Isaías 53 y responder a la pregunta: ¿por qué es tan increíble el Evangelio? ¿Qué hay en este mensaje del Evangelio, el mensaje de nuestro Señor Jesús, que es tan increíble
¿Por qué es tan difícil que las personas creen? El profeta sugiere 3 razones. En primer lugar, por la incredulidad de tantas personas. Versículo 1 al 4 habla de esto. El Evangelio se refiere a una persona increíble. Ahora, él describe al Señor Jesús aquí en estos primeros 4 versículos y hace 3 declaraciones de él. Él dice, él es increíble porque es humano, pero es divino. Él es humilde, pero está exaltado. Él es odiado y sin embargo ama a las personas y muere por ellas. Esto es increíble. La palabra incredulidad significa repugnancia o dificultad en creer algo, la falta de fe y de creencia religiosa, pero es más la dificultad en creer algo, y eso es lo que queremos ver. ¿Por qué es tan difícil que la gente cree en Jesucristo? El Señor Jesucristo era humano y sin embargo también era divino. Tenemos en versículo 2 su nacimiento. Dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Cuando nuestro Señor Jesús vino a esta tierra para llegar a ser nuestro Salvador, nació de la Virgen María. Isaías había profetizado esto en el capítulo 7, versículo 14. 7:14 dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. El profeta está imaginando aquí una tierra estéril y muerta. Y en esta tierra hay una raíz seca, como dice el versículo. Y sin embargo, de esta raíz brota un árbol majestuoso que da fruto. Ahora, inicialmente está hablando de la nación de Israel. Cuando nuestro Señor Jesús nació en este mundo, vino en un momento en que Israel fue una tierra seca. Su religión fue rancia, árida y muerta. Tenían formalidad sin tener poder, tenían rituales sin tener ninguna vida o realidad. Y nuestro Señor Jesús entró en ese desierto y Él fue como una raíz de tierra seca. Era humano, creció y sin embargo era divino, era lo eterno. Cuando Dios salvaría a los hombres de su pecado, tomó a su propio Hijo y se casó a su propio Hijo con la humanidad. Nuestro Señor Jesús no vino a esta tierra para simplemente hacer una visita y luego regresar al cielo. Él vino y se unió a usted mismo con su propia naturaleza. Fue hecho carne. Esa es la única forma en que podría hacer su obra divina. Los críticos dijeron que era tan increíble que no lo podían creer. Es humano, pero sin embargo es divino. Cuando nuestro Señor Jesucristo se paró ante la multitud judía y se afirmó ser Dios, sacudieron la cabeza y dijeron, este hombre está loco, está poseído por un demonio. ¿Cómo puede decir, antes que Abraham yo soy? ¿Cómo puede decir que Abraham vio mi día y se regocijó? ¿Se regocijó? ¿Cómo puede pretender ser Dios en carne humana? Es increíble. Sí, es increíble, pero es verdad. Era humano, pero era divino. Era humilde y estaba exaltado. El pueblo judío tiene otro significado para el versículo 2. Dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. En los días de Isaías, cada vez que un judío quería llamar a alguien
como llamarle un campesino o un hombre del bosque o un patán, un don nadie. Él decía, es solo una raíz de tierra seca. Y era cierto en cuanto a nuestro Señor Jesús. Desde todos los puntos de vista humana, Él no era nadie. Él nació de una pequeña madre judía cuyo esposo era un pobre carpintero. Su familia no era la mejor en Israel. Nació en un pesebre, recuerde, un pesebre pobre. Nació en un pequeño pueblo de Belén, no en la gran metrópoli de Jerusalén. Creció en Nazaret y la gente decía, de Nazaret puede salir algo de bueno. Siempre que quisiera darle a alguien unas palabras, ¿verdad? Un apodo desagradable, lo llamaría Nazareno. Él es de Nazaret. Isaías dice que es humilde y sin embargo está exaltado. En su origen, en su apariencia, no hay nada en que Él que nos hace desearlo o quererlo. No hay nada. Hace miles de impresiones de varias imágenes y pinturas del Señor Jesús, pero nadie sabe cómo era Jesús. Todo lo que sabemos es que no había nada esencialmente atractivo físicamente en Él. Era humano, pero divino. Es increíble. Él fue humilde y sin embargo está exaltado. Es increíble. Era odiado y sin embargo amaba a todas las personas y las ayudaba. Es increíble. Leo aquí en el versículo 3 que fue despreciado. Esto significa que no lo querían. Ellos lo despreciaron. Dice, despreciado y desechado entre los hombres. Esto significa que fue abandonado. Su familia lo abandonó. Dijeron que fue un poco loco. Su nación lo abandonó. Dijeron, no queremos que éste reine sobre nosotros. Y sus propios discípulos lo abandonaron y se huyeron. Y les recordaría que cuando murió Cristo en la cruz del Calvario, nuestro Señor fue abandonado por su propio Padre. Dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Despreciado y desechado entre los hombres. Él dice, y no lo estimamos. Eso significa que no le pusimos un alto precio, no pusimos una gran evaluación sobre Él. Hay hombres hoy en el mundo que aparentemente son más importantes que otros hombres. Cuando yo viajo, no tengo guardaespaldas conmigo, no soy tan importante como para tenerlos. Cuando viaja el presidente, tiene guardaespaldas con él y también tiene el servicio secreto, porque es una persona sumamente importante. Cuando subo a un avión y vuelo a alguna parte, la prensa no me presta atención. Pero cuando alguien importante se sube a un avión para ir a algún lado, la prensa está muy atenta a lo que está sucediendo. Hasta viajan con esas personas importantes con la esperanza de tener una entrevista con él o ella. Pero nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, no fue seguido por la prensa, no fue reportado por los diarios, no fue entrevistado como las grandes personas, no fue muy estimado. Y sin embargo, a pesar de la forma en que las personas lo trataron, miren lo que hizo. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ahora no solo está hablando de los temores de la vida, sino de las consecuencias del pecado. ¿Sabe por qué hay aflicción en este mundo? Por el pecado. ¿Sabe por qué hay sufrimiento en este mundo? Por el pecado.
Y cuando nuestro Señor estuvo aquí en la tierra y vio el pecado y la enfermedad y la muerte, ¿saben lo que hizo? Él lloró. Y mientras estuvo aquí en la tierra, sanó a los enfermos y les quitó el dolor. Resucitó a los muertos y quitó mucha tristeza y dolor. Mateo en su evangelio cita este versículo, aplicando no a la muerte de Jesús, sino a la vida de Jesús. Mientras estuvo aquí en la tierra, reunió a los que tenían corazones quebrantados, los que estaban listos para abandonar completamente la vida, los amó y les enjugó sus lágrimas. Y sin embargo, ¿qué le hicieron la humanidad? Lo rechazaron. Sí, el Evangelio es increíble porque se trata de una persona increíble, el Señor Jesucristo, humano pero divino, Dios en la carne, humilde pero exaltado, odiado pero sin embargo amaba a las personas y murió por ellas. Eso nos lleva a la segunda razón por la cual el Evangelio es tan increíble. Vimos en los primeros 4 versículos que se refiere a una persona increíble y el versículo 5 al 9 exige un precio increíble, un precio increíble. ¿Cree usted que la salvación es algo barato? ¿Tiene usted la idea de que Dios Todopoderoso puede chasquear el dedo y los hombres son perdonados? Dios puede mover su dedo y hacer un universo. Dice la Biblia, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. Dios puede hacer grandes y poderosas cosas. Cuando se trataba de salvar a su alma y hacer que su vida valiera la pena, darle un lugar en el cielo, rescatarle del infierno, cuando se trataba de todo eso, exigía un precio increíble. Mira los versículos 5 al 9. Vemos al Señor sufriendo. El énfasis en el versículo 5 está en el pronombre. Mas Él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Lo puede ver sufriendo? Ahora tomemos estas palabras, fue herido. La palabra hebrea herido significa traspasado, mas el herido fue por nuestras rebeliones, fue traspasado por nuestras transgresiones. Es decir, que no fue apedreado hasta la muerte, no fue quemado hasta la muerte, no se ahogó, no fue estrangulado, Él fue crucificado. Mirarán a mí a quien traspasaron. Horadaron mis manos y mis pies, dice el Salmo 22. Mas el herido o traspasado fue por nuestras rebeliones. Mira la siguiente palabra, molido por nuestros pecados. Esto significa aplastado. Esto se refiere al aplastamiento del peso del pecado de toda la humanidad. Cuando clavaron a Jesucristo en la cruz del Calvario, dice Pedro, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él fue aplastado bajo el peso de nuestro pecado. Me pregunto si todos ustedes aquí estarían dispuestos a que Dios llegue hasta Adán y hasta el final de los tiempos y tome todo el asesinato, el vicio, el vómito y la inmundicia y vacíe cada estanque negro de iniquidad y los ponga en un gran lago aplastante y lo colgara sobre usted. Él fue herido o traspasado por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, el castigo por violar la ley
que yo debería haber sentido, lo sintió Él. Para ponerlo en el lenguaje cotidiano, Él tomó su azote y el mío. ¿Recuerda la última vez que usted mintió? Pues Él fue azotado por eso. ¿Acuerda de ese acto lujurioso que estaba sentado a la sombra de la oscuridad? Él tomó el azote por eso. Y no fue solo que soportó el castigo, sino que también soportó la pena del castigo. Él fue hecho pecado. Martín Lutero, en una declaración muy valiente que casi se sorprende, dice: en la cruz Jesús se convirtió en el pecador más grande que jamás haya existido. Lo que quiso decir con eso fue que debido a toda la carga, el peso de la carga, la vergüenza y el veneno de todos los pecados del mundo puestos sobre Jesús, Dios lo trató como si fuera el mayor pecador que jamás haya existido. Por su llaga fuimos nosotros curados. Eso es algo muy asombroso. Él tenía que sufrir mi sufrimiento para que pudiera sanarme. Ahora, no está hablando de una curación o sanación física aquí. Está hablando de una sanación de la enfermedad del pecado. El pecado es la peor enfermedad de todo el mundo. El pecado es peor que el COVID-19 porque lleva 100% a la gente a la muerte y también a la condenación eterna. Y no hay ninguna vacuna que puede conseguir que lo haga inmune. Y sin embargo, Jesucristo pagó el precio que significaba sufrimiento. Es un precio increíble. Significaba sustitución. El versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Note la palabra que usa aquí en versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones. La palabra rebeliones o transgresiones significa violar la ley, ¿verdad? De ir completamente en contra de la ley, de rebelar completamente contra la ley. Dios dibuja una línea y dice: usted no puede pasar esa línea. Esa es la rebelión, y dice aquí: mas el herido o traspasado fue por nuestras rebeliones. Él usa la palabra rebeliones y usa la palabra pecado o iniquidad. La palabra pecado es una palabra hebrea que significa fallo de la meta o no dar en el blanco. La palabra iniquidad es traducida torcido. Dios me mira y dice: oh, quería que fuera recto, quería que obedeciera mi palabra. Cuando hice al primer hombre, lo hice que fuera recto. Lo medí y no hubo variación. Oh, pero el pecado entró y el pecado lo ha torcido completamente. Y los hombres no pueden pensar con claridad, piensan torcidos o torcidamente. Y los hombres no pueden hablar con claridad, hablan de una manera torcida. Y los hombres no caminan en una línea recta, caminan con la cojera del pecado. Y el Señor Jesús tomó mi rebelión sobre su cuerpo, tomó mi torcimiento sobre su cuerpo. Él usa la palabra iniquidad, fue sustitución. Es difícil leer a los teólogos a través de las eras luchando con la cruz. ¿Por qué murió Jesús? Alguien dijo: Él murió por su propio pecado. No, la palabra de Dios no nos dice eso. Alguien dijo: pues cuando Jesús murió fue un ejemplo para que otros lo siguieran.
La palabra de Dios no nos dice eso. Alguien más dijo, cuando murió, fue tal evidencia de la piedad de Dios que rompió los corazones de las personas y querían arrepentirse. La palabra de Dios no dice eso tampoco. No encuentro a demasiadas personas alrededor de la cruz que tenían corazones quebrantados esperando arrepentirse. La mayoría de ellos le pasó y dijo, míralo, confió en Dios, líbrelo ahora si le quiere. Deja que Dios mismo lo baje de la cruz. No había muchos corazones quebrantados cuando Él murió por todo el pecado del mundo, pero sí había mucha amargura, mucha dureza de corazón. Ahora nos dice por qué murió en el versículo 6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es decir, su pecado fue puesto sobre Jesús. Hay dos todos en este versículo. Dos palabras, todos en este versículo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Usted se puede entrar en el versículo 6 como un pecador y se puede salir del versículo 6 como un pecador salvado. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Le daría cuenta, por favor, que el versículo 6 le dice y me dice a mí que nuestro pecado es tan malo que nos tiene encerrados en dos puntos? Número uno, nacimos pecadores. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Es nuestra naturaleza pecaminosa. Somos pecadores por naturaleza. Decimos, oh Dios, no puedo ser que sea mi culpa. Eso tiene que ser la culpa de mi madre y mi padre. Pero continúa diciendo que hemos convertido a todos individualmente a su manera. No solo somos pecadores por naturaleza, pero también somos pecadores por elección. Y nadie que escuche mi voz hoy puede mirar a Dios a la cara y decir, Señor, no le he desobedecido deliberadamente. No, tenemos que bajar la cabeza avergonzadamente y decir, me he ido por mi propio camino. He rebelado contra ti, Señor. Y usted ha seguido su propio camino y por consecuencia ha descubierto lo que sucede cuando uno sigue en su propio camino. Hay tristeza y temor, hay dolor y vergüenza y hogares rotos y cuerpos rotos y vidas arruinadas. Y aún dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hay sacrificio, hay sufrimiento y hay sustitución. Y Jesús no se peleaba en contra. Y el profeta dice, por cárcel y por juicio fue quitado. No obtuvo un juicio justo. Sus derechos civiles no estaban siendo protegidos para él. No discutió nada sobre las injusticias. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Algunos de nosotros podemos recordar cuando el rastro o el matadero todavía estaba aquí en la parte a la parte este de nuestra ciudad de San Pedro Sula. Solía ser interesante de niño ver grandes cantidades de sopilotes dando círculos en el aire esperando su almuerzo o su cena. Una de las cosas más interesantes que recordará fue la forma en que solían llevar a las ovejas y las cabras al matadero. Fue hecho de una manera tan interesante. Un par de animales habían sido entrenados para guiarlos. Los llamaron las cabras de Judas y las ovejas de Judas. Y estas ovejas solo se pondrían frente al rebaño y comenzarían a guiarlas.
y simplemente se pondrían en fila tan mansamente. Y tengo aquí, ¿verdad?, una foto de este cabra Judas, y aquí tengo otra. Se puede ver que la cabra está guiando a las ovejas a la muerte. Y les cortarían la garganta, los matarían, mientras la oveja Judas y la cabra Judas fueron salvos. Nuestro Señor pudo haber convocado a los ángeles de la gloria. Un ángel en el Antiguo Testamento aniquiló a 185,000 soldados de un solo. Mi Señor podría haber llamado no solo un ángel, pero legiones de ángeles. No habría quedado mucho de la humanidad, pero no lo hizo, porque le amaba a usted y a mí y a toda la humanidad. Sí, el Evangelio es increíble, porque se trata de una persona increíble y exige un precio increíble. Jesucristo tuvo que morir. Pero en tercer lugar, el Evangelio es increíble porque se cumplió un propósito increíble. ¿Qué logró Dios con todo esto? Versos 10 al 12 habla acerca de esto. Podríamos pasar días meditando sobre lo que dice en los versículos 10 al 12, pero déjame ponerlo en 3 declaraciones de cápsula. Número 1, la justicia estaba satisfecha. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Y no significa que Dios el Padre se alegró mucho por el sufrimiento de Dios el Hijo. Oh, no. Lo que significa es que la santidad de Dios fue satisfecha. La justicia estaba satisfecha. Es que algunas personas tienen una visión de Dios bastante incorrecto. Dicen, bueno, si Dios es Dios y Dios es amor, Él solo puede parpadear sus ojos y no verá mi embriaguez, no verá mi adulterio y no escuchará mis mentiras y en pocas palabras me perdonará de todo. Oh, no. Ahora, alguien tiene que pagar el precio de su pecado. Supongamos que le debo 25,000 lempiras. Me alegro que no le debo dinero, pero supongamos que sí. Y voy hacia usted y le digo, hermano o hermana, sabe que eres una persona tan maravillosa, ¿me puede hacer el favor de olvidar completamente que le debo ese dinero? Y usted dice, espera un segundo, alguien tiene que pagar por esto. Pues Dios es un Dios santo y dice, mi ley debe cumplirse. Y Dios es un Dios amoroso y dice, mi creación debe ser salva. Y así un Dios santo y amoroso se encontró en el Calvario. La justicia y la paz se besaron y la justicia quedó satisfecha. Ahora escúcheme, Dios ha pagado el precio por su pecado. Si usted acepta su precio, será perdonado. Pero si usted lo rechaza, rechazará la única satisfacción que Dios le ha provisto. Usted deberá hacer su propia satisfacción y no lo podrá hacer. Eso significa juicio eterno. Ya ves, Cristo cumplió un propósito increíble. La justicia estaba satisfecha. En segundo lugar, los pecadores fueron justificados. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. La palabra justificar es una de las grandes palabras en el vocabulario cristiano. Significa ser declarado justo ante Dios.
y usted, un pecador perdido, llega y se pone delante de Dios y Dios le dice, eres condenado. El alma que pecare, esa morirá, dice la Biblia. Y le da la vuelta y usted ve a uno colgado sobre un matadero y dice, creo y le recibo. Y la voz del cielo que una vez dijo, condenado, ahora dice, justificado, justo. Usted puede ver, es una transacción como esta. Dios recogió su libreta de banco un día y miró y vio que estaba en bancarrota. Nada más que malos registros en su contra. No podría pagar su deuda espiritual. Y él dijo, voy a hacer esto, voy a tomar su deuda y la voy a pagar. Por eso murió Jesús. Y cuando confíe en mi Hijo, no solamente le perdonaré sus deudas, sino que también tomaré su libreta bancaria y le daré mi justicia. Eso es justificación. ¿Sabes lo que significa? Significa que estoy delante de Dios hoy, no en la debilidad de Pablo Howell. Me presento ante Dios vestido hoy en la justicia de Jesucristo, aceptado en el amado. Él hizo pecado por mí, el que no conoció pecado, para que yo pueda ser hecho justicia de Dios en él. La justicia fue satisfecha y los pecadores fueron justificados y Dios fue glorificado. Ese es el glorioso propósito de todo el asunto. Todo el propósito del Calvario era conquistar el pecado, la muerte y el infierno y glorificar a Dios. El versículo 12 nos dice que no fue una derrota, fue una victoria. Él está dividiendo el botín. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Comencé a contar y dejé de contar. Comencé a contar y descubrí 85 referencias en Isaías 53 en el Nuevo Testamento. Está por todas partes. Y no los conté todas, estoy seguro. 85. Lo que él está diciendo aquí es simplemente esto. Logró un propósito increíble. El pecado fue tratado. Dios fue glorificado. Y ahora el Señor Jesús está vivo en el cielo, habiendo conquistado, resucitado de entre los muertos, y hoy puede ser su Salvador. Ahora se le aseguro, todo esto es muy increíble. Es una persona increíble, pero es verdad, es real. Es un precio increíble, pero funciona. Es un propósito increíble que yo debería compartir en la familia de Dios. Él verá su simiente, alimentará a sus hijos que nacerán a través de la tribulación de la cruz. Es increíble, pero es mejor que crea, porque si es increíble y no cree, se vuelve insoportable. Jesús dijo, os digo, no antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Oh amigo mío, aunque es increíble, solo cree, alcanza por fe, confía en él y se convertirá en un hijo de Dios por medio de su fe en Jesucristo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Creerás hoy? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pues inclinemos nuestros rostros en oración ante nuestro Dios. Padre misericordioso,
Nuestros corazones brotan dentro de nosotros mientras contemplamos el Calvario, no de una manera sentimental, sino de una manera espiritual. ¿Quiénes somos para que Jesucristo muriera por nosotros? ¿Quiénes somos para que cargue nuestros pecados sobre su cuerpo? Oh Padre, gracias por el Calvario. Oro para que los que no han confiado en Cristo puedan confiar en Él. Y también oro, Padre, para los que somos creyentes, que apreciamos más lo que significa ser un cristiano. Ayuda a que muchos pueden creer hoy. Oro por todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si usted ha escuchado este mensaje y sabe bien que no tiene esta salvación, ni tiene la esperanza de vida eterna, y quiere ser incluido en la gran familia de Dios, les invito a orar conmigo ahora mismo y aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. No espera para un día más conveniente. Haga su decisión ahora mismo. Solo repite esta oración poniendo su fe en Cristo Jesús. Oremos. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador. Reconozco que merezco el infierno. Y sé y creo que solo tú puedes salvarme. Por favor, perdona mis pecados. Limpia mi corazón con su sangre preciosa. Hoy le acepto como mi único y suficiente Salvador. Gracias por la vida eterna que hoy y para siempre me da. En el nombre de Cristo te lo pido todo. Amén. Pues si usted ha confiado en Cristo Jesús como su Señor y Salvador hoy, queremos escuchar, queremos ser bendecidos por su decisión, y también podemos orar por usted y enviarle material para que pueda crecer en su nueva vida en Cristo. Que Dios les bendiga hoy. Gracias.